Vaya semana estamos viviendo, bueno, vaya última semana estamos viviendo. Ayer en esta sala había más de 500 mujeres juntas celebrando Sisterhood. Fue increíble ver esos reportes. Como Susana ha dicho, llevo una semana literalmente en cama. Tengo unas anginas como papayas, o sea, literalmente no puedo casi ni hablar. Así que si ves que mi voz va como poniéndose grave al modo Corleone al final, no te preocupes. Hay un versículo que dice que si nosotros no hablamos, las piedras lo harían. Y yo quiero hablar antes de que hablen las piedras. Así que vamos a estar orando por eso, para que pueda acabar este mensaje. Porque, ¿sabes? Dios ha puesto un mensaje en mi corazón que esta semana me ha retado, me ha animado. Y quiero compartirlo contigo, iglesia. Este es el tiempo que vamos a compartir ahora. Poder abrir la palabra de Dios, poder inspirarnos unos a otros, poder salir de aquí bendecidos y, sobre todo, retados a ir a más, porque en Dios siempre hay más. Díselo al que está a tu lado, siempre hay más, y tenemos que declararlo y tenemos que creerlo. Así que vamos a orar, iglesia, ahora conmigo. Señor Jesús, te doy las gracias por este momento, por este día, por este instante, por cada hombre, por cada mujer que está, Señor, escuchando ahora mi voz aquí en esta sala o quizá en su casa a través de internet. Señor, yo quiero bendecir el mensaje que has traído y que vas a traer, Señor. Te doy las gracias por tu palabra, te doy las gracias por cada corazón que va a recibir, Señor, esta palabra. Te pido que sea como una semilla que queda plantada en tierra, Señor, y que trae fruto. Gracias de verdad porque podemos conocerte más, porque podemos saber de tu amor. Y hoy, Señor, quiero orar para que eso sea algo latente en nuestra vida cada día. Te amamos y te bendecimos y te ponemos a ti en primer lugar. Espíritu Santo, muévete con libertad en cada corazón, en cada vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Siéntate, iglesia. Puedes aplaudir fuerte, no hay problema, ¿eh? Y sabes, me encanta el ambiente de fe que estábamos viviendo. Es como estar en familia. O sea, que dile que está a tu lado: bienvenido a casa, bienvenido a mi casa. Esta es tu casa, la casa de Dios. Sabes, la semana pasada, no sé cuánta gente estuvo aquí el domingo pasado a las 12:30. ¿Puedes levantar tu mano si estabas aquí? ¡Wow! Hubo algo precioso sucediendo en casa. 30 familias, 30 bebés, bebitos y bebitas preciosos siendo presentados delante del Señor. Una iglesia entera orando por ellos, declarando que vamos a estar cerca de ellos, que vamos a ser como una familia, que los queremos acompañar, que queremos ser un soporte en su crecimiento cuando empiecen a ir a Kids, a Youth, a PH, cuando sean adultos. Y fue precioso poder estar orando por ellos. De hecho, muchas familias fueron invitadas, fue su primera vez aquí. Quizá hoy es tu segundo día aquí. Bienvenido y bienvenida si es así. Pero algo que me encanta es que mucha gente luego se acerca y me dice: Samuel, Susana, ¿qué? ¿Cuándo el tercero? Con ese amor característico de la gente. Y, ¿sabes? Estoy muy feliz por todas esas familias, de verdad. Pero entiendo la etapa a la que están entrando. Tengo 2 hijos ya de 15 y 18 años y sé que esa etapa pasó en mi vida. Pero me encanta de verdad, porque cuando los veo, entiendes todo lo que significa tener un bebé, todo lo que significa un nacimiento. Se preparan la habitación, preparan la cuna, se preparan mentalmente, pero déjame decirte, nunca estás preparado. Es algo que llega, pero me encanta porque nuestro Dios no es un Dios que coge a las personas preparadas, sino que prepara a las personas que escoge. Así que papás y mamás, Él los va a preparar. Vais a ser buenos papás y buenas mamás. Estaba un poquito viendo sobre esto y me encantó porque el nacimiento se define como el momento en que termina un proceso de gestación y empieza un proceso de desarrollo. Ya está saliendo del vientre materno, ya está saliendo de un huevo o ya es una semilla. Ha habido un proceso de gestación y empieza un proceso de desarrollo. Y estuve pensando mucho en el significado del nacimiento. Estuve pensando en muchos papás que comparten su experiencia de cuando están en el momento del parto, ese momento tan importante para el que te preparas, haces clases, haces como relajación, tantas cosas hoy en día tan modernas que me encantan. Pero cuando llega el momento ves que hay papás que no pueden, tienen muchos nervios, no pueden entrar. Otros se pasan de la línea. No pueden casi ni dejar al médico actuar o a la doctora porque están con la cámara haciendo vídeos muy pesados. Conozco el caso de uno que tuvieron que dejar de atender el parto porque se desmayó en medio de la sala de partos y tuvieron que reanimar al padre. O sea, como madre mía, hay muchas experiencias que podríamos contar. Cada familia tiene su experiencia y te la explica. Y la Biblia está llena de nacimientos importantes. Me encanta porque este libro precioso, Revelación de Dios, nos deja nacimientos tan importantes como el de Isaac, cuya madre de 90 años tuvo una promesa junto con su padre Abraham de que iban a ser padres de multitudes y hasta esa edad no pudo tener el primero de sus hijos de esas multitudes. O por ejemplo, Jacob y Esaú, mellizos que ya en el vientre de la madre peleaban por ver quién salía primero, y eso fue algo que se dio en toda su vida, esa pelea por el primero, el segundo, la primogenitura.
¿O qué decirte de Sansón? Un nacimiento anunciado a una madre estéril que Dios le dijo, cuídate y cuida cuando tu hijo nazca porque va a tener un propósito grande. ¿O qué decirte de Juan, que sería conocido como el Bautista? Cuando el ángel se le apareció, su mismo padre quedó mudo durante todo el embarazo y hasta la presentación, hasta llegar aquí, sí, a la presentación aquella, porque no creyó a Dios. Y fue uno de los enviados para anunciar la llegada de Jesús. Y hoy quiero hablarte de un nacimiento muy importante. De hecho, si crees que sabes del nacimiento del que voy a hablar, díselo al que está a tu lado flojito. Creo que va a hablar de este, díselo, a ver si lo adivinas, va. Estamos en familia, ¿sí? Bueno, los que lo saben de la primera no hay problema. ¿Quién ha dicho Jesús? Levanta tu mano si has dicho Jesús. ¡Wow! No voy a hablarte del nacimiento de Jesús. No voy a hablarte de la anunciación de María. Y a algunos habrá llevado una desilusión porque dice, oh, este pastor va a hablar en Semana Santa del nacimiento de Jesús. Por fin alguien que habla de que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero déjame que te diga algo. Yo sé, y sé que tú también, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero para mí eso no es un problema. Mucha gente está como defendiendo siempre, no, nació en primavera, es por los tiempos, por las montañas, por el frío. Nació en otoño, ¿sabes? Relativamente no sé si tú aún estás celebrando la Navidad porque para ti es tan importante que no quitas ni el árbol. O si no la celebras nunca porque no coincides en ese día. Pero la importancia de celebrar la Navidad no es ese día en específico. Es recordar que Jesús nació. Es recordar que vino con un propósito. Y yo tengo un reto para ti. ¿Por qué no celebras cada semana que Jesús nació? ¿Te imaginas celebrar cada semana Navidad? Poder celebrar en familia. Jesús nació. Llegó con un propósito a la tierra. No hay tiempo para perder en conflictos o en separaciones. ¿Sabes? El nacimiento del que te voy a hablar es el nacimiento más importante que aparece en la Biblia. Es más importante incluso que el nacimiento de Jesús. ¡Oh! Este pastor hereje, ¿qué acaba de decir? Pues sí, pero déjame que te explique. Es un nacimiento tan importante que por ese nacimiento Jesús nació en este mundo. Es un nacimiento tan importante y tan relevante que hizo que el mismo Dios enviara a su Hijo, se hiciera hombre y naciera en un pesebre para morir más tarde en una cruz. Y sabes, me encantan las historias de superación. Cuando escuchas a personas que aman a Dios y de repente ves que están luchando con situaciones difíciles en su vida, ya sea de economía o de enfermedad. Están enfrentando diagnósticos donde médicos han dicho, porque los resultados lo confirman, que su vida se acaba. Que hay un tiempo dado y que no va a poder seguir adelante. Y Dios actúa y hace un milagro. Y conozco casos. Y ves cómo esa vida es rescatada. O esas personas que pasan un proceso largo y después de tanto tiempo pueden seguir adelante y son sanadas por el Señor. O aquellas incluso que se ponen en manos de especialistas. De la sabiduría que ahora hay. En la Biblia dice que en el final de los tiempos aumentará el conocimiento y la sabiduría. Y eso es la tecnología, la ciencia, la medicina está avanzando porque estamos en ese tiempo final. Y es bueno poder también usarla para nuestras vidas. Y Dios al final acaba actuando y te sana. Hay una chica aquí en Barcelona que hace unos meses sufrió un accidente increíble. Un tranvía la arrolló por encima. Y la iglesia estuvo orando con fe por ella, se llama Flor. Y sabes, ella salió adelante, se recuperó. Y los médicos no pueden entender cómo no ha quedado ninguna secuela, cómo está perfectamente sana. Y cada vez que ella habla, porque es un testimonio viviente, dice, he vuelto a nacer. He vuelto a nacer. Y ese es el nacimiento del que te quiero hablar hoy. Porque tú y yo, que conocemos lo que Jesús hizo por nosotros, podemos gritar, hemos vuelto a nacer. El título de esta predicación es, he vuelto a nacer. Jesús mismo lo llamó un nuevo nacimiento. De hecho, le dijo, nacer de nuevo. Y ese es el nacimiento más importante por el que la iglesia ora día tras día, por el que nos juntamos aquí, por el que salimos a hablar de su amor y de su evangelio, porque queremos que esos nuevos nacimientos se puedan dar constantemente, que mucha gente como nosotros hemos podido hacer ya pasen de muerte a vida espiritualmente. Yo te quiero hablar de este nacimiento, he vuelto a nacer. Es algo que debemos proclamar a los cuatro vientos, no podemos olvidarlo. Hace un par de semanas anoté una de las frases que me ha impactado más en este último tiempo. Es de una escritora, Corrie ten Boom. Ella fue en la Segunda Guerra Mundial, es holandesa, una de las mujeres que salvó a más niños del exterminio nazi. Y ella, cristiana y hasta sus 90 y tantos años de edad, siempre defendió el amor de Dios. Dijo, no te preocupes
por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas a tu vida. No te preocupes por aquello que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por lo que entiendes y no aplicas a tu vida. Y muchas veces, iglesia, estamos angustiados, nos esforzamos, incluso como que desesperamos porque hay muchas cosas que aún no entendemos, que están reveladas y en su momento, si Dios quiere, lo podremos entender. Pero sabes, corremos un riesgo que hoy quiero poder cortar y quiero poder animarte a que cortes en tu vida. Que las que sí conoces, aquellas con las que sí que has sido bendecido, que te permiten bendecir al cuerpo de la iglesia, alabar a Dios, no las olvides, sino que las apliques. Y hoy quiero hablarte del nuevo nacimiento, porque es algo que todos parece que entendemos, que damos por hecho, pero muchas veces, no te digo que menospreciemos, porque no lo hacemos, pero no le damos el valor que tiene. El nuevo nacimiento es tan importante para nuestras vidas como seguidores de Jesús. Es un testimonio tan fuerte y relevante. Y para hacerlo, quiero que me acompañes a la epístola, al Evangelio de Juan, al capítulo 3. Porque, ¿sabes? Aquí aparece la historia de un hombre que tenía preguntas, de un hombre que tenía inquietudes, de un fariseo, de hecho era uno de los grandes del Sanedrín, llamado Nicodemo, que en una época como ahora, justo antes de la Pascua, como nos encontramos justo ahora nosotros, no tuvo vergüenza o no tuvo prejuicios de acercarse a Jesús, como te voy a explicar ahora, y preguntar. Y sabes, ahora nos acercamos a una etapa en nuestra vida, en nuestra sociedad, en la que dentro de poco mucha gente va a empezar a hacerse preguntas. ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Hay tantas preguntas que la sociedad, aunque tú no lo creas, empieza a cuestionarse y a hacerse en su corazón. Y iglesia, no podemos estar pasivos. Debemos levantar nuestra voz y traer respuestas. Jesús me encanta, porque en esta historia hace precisamente eso con Nicodemo. Y déjame ponerte en contexto, quedaba muy poquito para la Pascua. No la última Pascua cuando Jesús fue entregado, esto pasó unos años antes, en el principio del ministerio de Jesús. Y en un alto, en lo que sería un altillo de una casa, hay un encuentro entre este hombre, entre este Nicodemo y Jesús. Y déjame leerte la primera parte y luego iremos a la segunda. Dice así, en Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo primero que quiero decirte es que este hombre llama Rabí a Jesús. Y este nombre Rabí no es un nombre normal. Cuando una persona en el pueblo de Israel era Rabí, que significa maestro, excelso, alto, primero tenía que ser una persona que superara los 40 años. Jesús aún no llegaba a esa edad. Tenía que ser una persona que durante años hubiera sido vista estudiando las escrituras, estudiando con otros rabinos, en escuelas. Tenía que ser por hombres, impulsada, ungida por hombres que reconocieran como hombres que ese hombre podía enseñar. Pero Nicodemo sabía que había algo diferente en Jesús. Y aunque Nicodemo estaba envuelto en una espiral de religiosidad muy grande, él sabía que las obras que este hombre hacía no eran normales y quería respuestas, como tú y yo. Muchas veces queremos respuestas. Dice que este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo primero que vemos es que Jesús le dice: de cierto, es decir, estate atento, porque esto que te digo es importante para ti y aún para nosotros hoy en día. Y la respuesta que le da no tiene nada que ver con la pregunta. Nicodemo le está preguntando si él es Dios, si él tiene el poder de lo alto, que quién es, quiere una justificación. Y Jesús le dice lo que necesita: nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, otra vez, estate muy atento, porque esto es importante, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí vemos, en esta primera parte, que hay un encuentro que no se ajusta del todo. Nicodemo tenía muchas preguntas, como muchos de nosotros. Él se acercó y quería saber qué estaba sucediendo, qué poder o qué autoridad tenía este hombre, porque no los había visto todos, pero había escuchado de paralíticos que se levantaban, de endemoniados que eran liberados, de gente que era sanada, de multiplicación de alimentación, y no entendía qué estaba sucediendo. Y a veces es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. Nos acercamos a Dios con nuestras preguntas desde nuestro entendimiento. La expectativa de lo que creo que Dios debería hacer, puede ser algo que yo pienso, no me cuadra con lo que veo que hace. ¿Quién eres, Dios? Esa es la pregunta que lanzamos. Lo que pienso que Dios debería hacer en este mundo, con tantas guerras, con tantas enfermedades, no me cuadra con lo que Dios hace. ¿Quién eres, Dios? Lo que pienso que Dios debería hacer en mi propia vida no me cuadra con lo que Dios está haciendo. Estoy perdido. ¿Quién eres, Dios? Y esa fue la primera de las preguntas de Nicodemo. ¿Quién eres tú? Pero sabes, nuestro Dios es un Dios que no responde las preguntas que salen de nuestra voluntad, sino responde las preguntas que realmente necesitamos escuchar. Y la respuesta que le dio es una respuesta que no concordaba. No se bajó a esa necesidad que tenía porque no era una necesidad. Fue directamente a la necesidad que había en el corazón de Nicodemo. El ser humano intenta a su manera acercarse a Dios porque creas o no en Él, hay identidad, hay una parte, hay un concepto, hay cosas que Dios ha dejado en nuestra manera de ser. El concepto de justicia, por ejemplo, es un concepto que está innato dentro nuestro porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso, aunque seas un ser humano que no cree en Dios o que dice no conocerlo, cuando ves un acto injusto, te indignas. Cuando ves que hay un menosprecio contra alguien que es más débil, quieres justicia, porque es un reflejo de lo que Dios ha dejado en tu interior. O por ejemplo, el concepto de eternidad. Yo no veo que los peces que tengo en mi acuario o los pájaros que tengo en mi jaula se pregunten de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene mi vida. Pero en cambio, todas las personas nos hemos hecho alguna vez alguna de esas preguntas, porque hay un concepto de eternidad dentro de nuestro corazón. O por ejemplo, el concepto de relación. Quizás tú constantemente tienes una relación con Dios y eso es precioso que puedas hacerlo. Pero hay personas que en momentos de estrés extremo, de angustia fuerte en medio de un accidente, sin saber por qué, levantan su mirada al cielo y claman a un ente superior: ayuda, Dios, ayúdame. Porque esos conceptos están dentro de nuestra manera de haber sido creados, porque Dios nos diseñó así. Y Nicodemo quería respuestas, estaba absorto en medio de su religiosidad. Y Dios le dice: necesitas nacer de nuevo. Y hoy, iglesia, nos dice también eso. Necesitamos nacer de nuevo. Y antes de seguir, quiero explicarte, nacer de nuevo, estas dos palabras son muy importantes. No voy a hablar más que esto en griego en todo. Primero porque no sé griego, ¿vale? Pero es importante ir a las fuentes. Nacer de nuevo en griego se traduce como genao anotsen. Y el significado de genao, que es nacer, es engendrado, dar a luz, nacido, concebido. Pero el significado de anotsen es de arriba, de lo alto, de nuevo, desde su origen, desde el principio. Es decir, volver a nacer. Es decir, lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: tú necesitas nacer de lo alto. Necesitas nacer de nuevo desde arriba. Necesitas ir a tu primera concepción. Y cuando esto es revelado, y lo vemos muchas veces en la Biblia, en Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, viene genao anotsen. En Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable y benigna. Viene genata anotsen, de lo alto. Es decir, es un concepto que Jesús estaba revelando a Nicodemo,
Necesitas volver a tu origen. Nacer de lo alto. Nacer de nuevo o nacer de lo alto es un cambio espiritual que permite a las personas tener vida eterna y una relación con Dios. Es un cambio de dirección, es una conversión. En tecnología, cuando tú estudias la conversión de un motor, significa que un motor que gira en este sentido y se convierte, automáticamente empieza a girar en el sentido contrario. Cuando nacemos de nuevo, nuestra inercia nos llevaba hacia la destrucción, hacia el mal. Pero hay una conversión que nos enfoca de nuevo hacia Dios y hacia el bien. Una nueva vida dada por la fe puesta en Jesús, quien pagó el castigo de nuestro pecado al morir en la cruz. Y en Nicodemo hay un impacto. No lo entiendo. ¿Cómo voy a volver a meterme en el vientre de mi madre? Pero si soy mayor, mi madre seguramente está muerta. Además, eso es un poco asqueroso. Y Jesús le revela algo que cuando esta semana preparaba este mensaje decía: gracias, Señor, porque los que hemos nacido de nuevo necesitamos conocer esto. Jesús no le dice: hombre, que no se trata de tu madre. Jesús le dice en el versículo 5: de cierto te digo. Es decir, vuelve a prestar mucha atención. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y sabes, esto es un regalo que percibimos de parte de Dios. No es algo que sea por nuestros méritos. ¿Cómo será ese cambio? ¿Qué significa nacer del agua y nacer del Espíritu? Es muy importante entenderlo, porque es fundamental en nuestra fe y en lo que creemos y en la esperanza que tenemos. Nacer del agua. Hay varias ideas que se han ido levantando a lo largo del tiempo de lo que Jesús quiso decir con eso. Algunas dicen que se refería al bautismo de Juan, a sumergirse en el río. Y tiene cierta relación, luego lo verás, pero no significa eso exactamente. De hecho, la Iglesia Católica cogió esa doctrina y la ha instaurado para que cuando un bebé nace se le bautice bien pequeñito, porque si muere es una manera de ser salvo. Pero escúchame, Susana lo ha explicado antes cuando hablaba de bautismos. El bautismo es una expresión pública de un nacimiento de nuevo que he tenido en mi vida. Por lo tanto, no tiene sentido que sea referente a eso. Otros dicen que el nacer del agua lo que está significando es que necesitas haber nacido y ser humano para nacer del Espíritu. Y lo asimilan o lo explican con el concepto de que todos los hombres y mujeres nacemos del agua. Salimos del saco amniótico que está lleno de agua y es un nacimiento. Pero tampoco tiene mucho fundamento, porque el hecho de que hayas nacido en lo natural, si no has entregado tu vida a Jesús, no has nacido de nuevo. Entonces realmente no tiene significado. ¿Qué significa nacer del agua? El mayor fundamento, y esta es la idea que yo cojo también para mi vida, es que significa nacer del arrepentimiento. Es tener un momento en el que tú te das cuenta de lo que eres delante de Dios. Y ahora te voy a hablar de eso. Y te arrepientes y naces del agua. ¿Y cómo es eso? En Ezequiel 36:25 dice: os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os limpiaré de todas vuestras impurezas e idolatrías. Os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y os pondré un corazón de carne. Y esa promesa es para nosotros, iglesia. Eso es la conversión. Es decir, está hablando de que el agua es un elemento de purificación. Pasar por el arrepentimiento como principio de nacer de nuevo. Pero si vamos a Efesios 5:25, dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, el agua que nos purifica es la palabra de Dios. Y eso tiene mucho sentido. Y en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que la palabra es la verdad. Atendiendo a esto, entendemos que nacer del agua es nacer de su palabra. El arrepentimiento se inicia cuando somos expuestos al agua de su palabra. Es tan importante, iglesia, que por nuestra boca esté saliendo siempre la palabra de Dios. Es tan importante que en nuestros coches, en nuestras oficinas, en nuestras casas, en nuestros comedores haya palabra de Dios. Que la gente que llega sea expuesta a ese agua para que pueda llegar a entender que hay un Dios en el cielo que les ama. Que nuestras redes estén llenas de bendición con la palabra de Dios. La obra la hace el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que exponer a la gente a ese agua de la palabra.
Porque es necesario que mucha gente lo conozca y se arrepienta. ¿Sabes? El nuevo nacimiento se da en 3 pasos. Primero hay una convicción de pecado. Si te hablo de mi experiencia, sé que podría hablar también de la tuya, pero yo te hablo de la mía. Hay una convicción de pecado que es a través de la exposición a la palabra. Entiendes quién eres, pero sobre todo entiendes cómo te ama Dios y lo que hizo Jesús por ti. Y luego hay un reconocimiento automáticamente de la necesidad de salvación por su parte, por esa gracia. Te das cuenta de que te has equivocado, de que has fallado y automáticamente, es automático, necesitas que Él entre en tu vida y ahí empieza la fe. Y me encanta porque la fe empieza por el oír, ¿el qué? La palabra. Y eso nos lleva a un nuevo nacimiento, a una nueva relación con Él. Pero ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cómo llega a esa convicción de pecado y esa declaración de fe? Porque Nicodemo aún no había visto nada. Él no había visto a Jesús morir ni resucitar. Pero si seguimos el texto, Jesús es tan sabio, porque no solo le dice lo que necesita, que es nacer de nuevo, sino que le habla de cómo sucede esto y de quién es Él. Le da respuesta a su pregunta. Si vamos al versículo 13, en Juan 3, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que estaba en el cielo con Él y el que he descendido. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esto Nicodemo lo entendía, porque él era un maestro de la ley. Él sabía lo que había pasado cientos de años atrás en medio de un desierto, cuando el pueblo de Israel, quejándose de esa vida, decía: queremos volver a ser esclavos. Solo el hombre puede desear eso. Y hubo una plaga de serpientes que picaban y mataban al pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de cobre, de bronce, levántala en medio del campamento, y el que tuviere la fe de mirar a esa serpiente creyendo que Dios puede salvar su vida, vivirá y no morirá. Y cuando aquí está hablando, dice que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando de Él mismo. Jesús iba a ser clavado y levantado en una cruz, y el efecto iba a ser el mismo. El que vea esa cruz, reconozca quién es Jesús y crea que murió por sus pecados, vivirá. Y era tan necesario entender esto. Y todos sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y este versículo está en medio de este contexto. Es el plan de salvación. Pero ¿y si dijéramos Juan 3:15 muy a menudo? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios nos salvó, pero el amor de Dios hecho obra en su Hijo entregándose en una cruz. Cuando tú y yo ahora, de puertas a Semana Santa, miramos esa cruz, cuando tenemos a tanta gente engañada por la religión, que mira una cruz donde aún sigue colgado, no están entendiendo el verdadero mensaje de esa salvación. Ese Jesús fue colgado, pero ha resucitado. Hemos vuelto a nacer gracias a esa buena noticia. Y Jesús le sigue hablando a Nicodemo y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no murió en una cruz para que haya condenación, sino para que haya libertad. Y Nicodemo en ese momento tenía que estar alucinando, porque estaba siendo revelado el plan de salvación del cielo a un hombre sentado en una azotea, en privacidad. Pero sabes, para que tú y yo hoy, 2000 años después, en público, podamos escuchar ese mensaje. Y ahí Jesús le presenta a Nicodemo el gran dilema de siempre. Porque muchas veces pensamos: Adán y Eva en el huerto del Edén, si yo hubiera sido Adán hubiera dicho no hubiera tomado del fruto. Pero sabes que tú y yo tenemos la misma libertad hoy en día. Y no solo ante cada situación en la que somos tentados, sino la libertad de decir: escojo seguirte, escojo mirar esa cruz y decir sí. Y en el versículo 18 Jesús presenta de nuevo la libertad dada a la humanidad, porque tú y yo somos libres, porque Dios nos ha hecho libres. El que en Él cree no es condenado.
El que escoge creer no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú puedes escoger creer o no creer, mirar a esa cruz levantada o no mirarla. ¿Y cuál es la condenación? ¿Que Dios es un Dios que castiga? En el versículo 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y yo quiero hablarte, iglesia, de esto, porque el juicio no es lo que Dios quiere traer. El juicio es lo que tú escoges. Puedes escoger juicio o puedes escoger gracia. Eres libre, aún estás a tiempo de escoger hoy. Y me encanta porque dice que Él trajo la luz y los hombres amaron más las tinieblas porque les daba miedo o no querían exponerse a la luz. Y sabes, esto me habla de un Dios de amor. Y quizá te han dicho muchas veces, es que cuando te expones ante Dios vas a ser juzgado, vas a ser señalado. Quizá incluso algunas iglesias, o incluso yo te lo he hecho alguna vez porque soy un hombre. Pero yo quiero hablarte de lo que significa venir a la luz. Venir a la luz es como venir delante del mejor cirujano que existe. Tú no irías nunca a un cirujano que dicen, este hombre puede salvarte, y le enseñarías un corte en tu brazo infectado. Lo que las religiones dicen, lo que el hombre ha inventado para que puedas ir con tu vida es, mira, tápalo con una venda, que no se vea. Rocíalo cada día con perfume, que no se huela. Y céntrate en algo que haces bien. No sé, mira tus piernas fuertes. ¿A dónde te llevan? Subes a lo alto del monte, no necesitas el brazo para nada. Eso es lo que hacen las religiones. Pero estás condenado porque esa herida sigue infectándose y acabará contigo. Pero cuando tú vas a la luz, cuando vas al buen cirujano que es Jesús y le dices, Señor, esto es lo que soy, mira lo que tengo, ese es el corte. Él quita la venda, Él te expone, pero no te expone para juzgarte, te expone para sanarte. Él empieza a limpiar esa herida, empieza a sacar esa infección, empieza a trabajar sobre ella. Y quizá rápidamente, porque hay milagros inmediatos, o quizá durante toda tu vida, esa herida va sanando y llega un momento que es una cicatriz. Y cuando tienes esa cicatriz, te dice, ahora no te avergüences, habla de ella, testifica con ella de lo que yo hice en tu vida, de lo que puedo hacer, lo que puedo hacer en otras vidas también. Eso es lo que debemos escoger, ir a la luz. No tengamos temor de ser expuestos, porque Dios nos va a exponer, pero para amor y para gracia, no para condenación. Y Nicodemo, cuando escuchaba esto, literalmente debía ser golpeado en su corazón, porque toda su vida había estado intentando hacerlo en fuerzas humanas, como quizá tú y yo hoy lo estamos intentando. Pero hoy vemos que Dios tiene un plan y que tú estás incluido en ese plan. Pero el versículo 21 dice, pero si escoges bien, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabes? Nacemos del arrepentimiento a través de acercarnos al mensaje de su palabra. Nacemos del agua así. Y Dios empieza un proceso de regeneración a través de su Espíritu Santo. Dios no quiere solo salvarte y que ese día se acabe todo. Dios quiere mucho más para ti. Y entonces, nacer del Espíritu, porque eso es nacer de nuevo del agua, del arrepentimiento y del Espíritu, es automático. Y también es un regalo de Dios. No puedes hacer nada ni para obtenerlo ni para perderlo, porque Dios te lo da. Solo es decidir. Cuando respondes al llamado de Dios con arrepentimiento y fe en lo que Jesucristo ha hecho por la salvación, nacemos del Espíritu. ¿Y qué significa esto? En ese momento el Espíritu Santo se muda a nuestro espíritu y nos llena. Comienza su obra transformadora para que comencemos para parecernos más a Jesús día tras día. En 2 Corintios 5:17 dice que esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva criatura. Tú y yo, nuevas criaturas. Hemos vuelto a nacer. ¿Recuerdas el significado de nacer? Acabar un tiempo de gestación y empezar un tiempo de desarrollo. Y espiritualmente es lo mismo. La gestación fue difícil, había mucho pecado por en medio en este mundo, pero el desarrollo es perfecto, porque nacemos con la fuerza del Espíritu Santo. Ahora bien, tenemos que aceptar a Jesús, es una decisión. ¿Ok? Convertirse es un paso. No es convertirte toda tu vida, es un paso.
ya lo has dado. Nacer de nuevo es una transformación instantánea dada por Dios. Él te da la convicción de pecado, me la da a través de la exposición a su palabra y del Espíritu Santo que actúa. Nos hace nacer del Espíritu con la entrega de su Espíritu Santo y empieza un acto de regeneración. Y todo esto no podemos olvidarlo. Pero recuerda que Jesús habló con Nicodemo diciéndole que era necesario todo esto, ¿para qué? Para ver el reino de Dios. Para poder entrar al reino de Dios. Y mi pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? ¿Es el más allá? ¿Es el más acá? ¿Es una experiencia? ¿Es algo tangible? Porque muchos de nosotros en nuestro interior tenemos asumido que el reino de Dios es donde iremos al morir. Y déjame decirte que hay parte de verdad en eso. Porque el reino de Dios es algo eterno, pero no empieza al morir, empieza al nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para ver, para entrar, para experimentar el reino de Dios. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. No creo que Jesús nos anime a orar para que venga la muerte. Significa empezar a orar para que su reino empiece a llegar aquí. Y hoy quiero hablarte, y con esto voy a acabar, 4 aspectos importantes de cómo debemos entrar a ese reino. Porque como te dije antes con aquella frase, se trata de que lo que conocemos de la Biblia lo hagamos práctico en nuestra vida. Y si conocemos de la Biblia que teniendo un nuevo nacimiento podemos empezar a vivir el reino de Dios, perdona que te diga, no podemos no estar viviendo el reino de Dios en nuestras vidas. Empezar a vivir el reino de Dios es condicional con haber nacido de nuevo. Si no naces de nuevo no lo vas a empezar a vivir. Pero puedes haber nacido de nuevo y no estar tomando las decisiones correctas para experimentar y vivir el reino de Dios en tu vida. Y cuando tú vives el reino de Dios en tu vida, no solo es increíble, te lo garantizo, sino que empiezas a impactar a las personas que están a tu alrededor de una forma diferente. Este hombre, esta mujer es diferente. Sus pensamientos son diferentes. Su corazón es diferente. Su esperanza es diferente. Eres salvo, eso lo eres. Eso no lo pierdes, pero estás empezando a vivir su reino. Y yo en esta mañana, iglesia, quiero animarte. Esto lo conocemos. Jesús lo dejó escrito en este increíble encuentro con Nicodemo, en lo alto de una azotea de noche, a escondidas, para que tú y yo 2000 años después, en medio de 600 personas, podamos hacerlo público. Necesitamos empezar a vivir el reino de Dios en nuestras vidas. Para eso tenemos que entender solo 4 cosas hoy. Tendré que volver a hablar de este tema porque hay tanto. La primera, el reino de Dios es una promesa dada al pueblo de Israel. No es algo que Jesús se inventó. Y podría estar hablando horas de esto, pero solo quiero darte 4 citas, 4 textos para que en tu casa investigues. Iglesia, estamos llamados a ser sabios. Tienes que estudiar en casa esto. Vamos a hablar de escatología del final de los tiempos, pero en 4 textos muy rápidos. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, Nicodemo no había visto a Jesús morir, no había visto a Jesús resucitar, no había visto el poder del Espíritu Santo actuando en los discípulos. Aún no había visto todas las cosas que nosotros sí hemos visto y por las que sabemos y reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ya estaba escrito en los libros del pasado, cientos de años antes, lo que Dios haría a través de su Hijo Jesús. Y cuando Nicodemo veía hablar y escuchaba hablar a Jesús, entendía que eso era realidad. Isaías 53, una profecía que habla del siervo sufriente. Alguien que llegaría, que no sería reconocido por su pueblo, que sería varón de dolores, sería entregado, humillado, matado por los pecados de su pueblo. Y eso se estaba cumpliendo y se cumplió con Jesús. Daniel capítulo 2 habla de la profecía del reino. Apúntatelo, tienes que leerlo en casa. Daniel capítulo 2 habla de un sueño de un rey en Babilonia que soñó con una estatua que estaba hecha de 4 metales, que significaban 4 reinos. 4 reinos que iban a empezar a suceder, el último, el Imperio Romano. Y al final de ese último reino, una piedra llegaría, destruiría todo, implantaría un reino que sería un reino eterno, el reino de los cielos. Eso estaba escrito 500 años antes. Dice en Daniel 2:44 que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenucerá y consumirá todos esos reinos, pero Él permanecerá
para siempre, el reino de Dios. Y Daniel capítulo 7 vuelve a hablar de esa profecía de los 4 reinos en 4 bestias. Y dice que al final de todos se levanta alguien semejante al Hijo del Hombre que desciende de los cielos. Yo no sé si has leído los evangelios, te animo a que lo hagas, pero Jesús constantemente hablaba del reino de los cielos y el Hijo del Hombre. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. El Hijo del Hombre, hablando del mismo, tiene poder para perdonar pecados y para levantar a paralíticos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Nicodemo estaba entendiendo perfectamente que estas profecías se hacían. Daniel capítulo 9, última profecía. Habla de 70 semanas dadas, 70 semanas de años, 490 años. Los judíos sabían cuándo se iba a cumplir esa profecía. Si empiezas a investigar fechas de construcciones del segundo templo, de cuánto tiempo tenía que pasar, te das cuenta que en el siglo I, sobre el año 30, tenía que aparecer el Mesías. Pero ¿cuál fue el problema? Lo tenían delante de su cara. El problema es que el Mesías no era lo que ellos esperaban. Y tanta gente en nuestro día a día se encuentra con lo mismo. Ven el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestros testimonios, en tantas cosas que suceden, pero no en los que ellos esperaban. Porque como Nicodemo tienen concepciones diferentes o erróneas de lo que Dios debería o no debería hacer. Quieren hacer un Dios humano. Por eso es tan importante que hablemos del Señor, que hablemos de nuestros testimonios. La segunda cosa importante del reino es que esa promesa dada al pueblo de Israel también nos incluye a ti y a mí. Mateo 4:17 dice que desde aquel momento Jesús, es decir, ese fue el principio del reino, empezó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tú y yo formamos parte de ese reino. La tercera cosa es que conocer el reino de los cielos implica conocer cómo es ese reino y interactuar con él. Es un reino de libertad. Es un reino donde no hay opresión. Es un reino donde tenemos que desarrollarlo. Y el último con el que quiero acabar es que para entrar a ese reino debemos tener un corazón de reino. Y esto es tan importante, iglesia. Dice en Mateo 18:1 que los discípulos ya estaban emocionados con eso del reino. Ya se veían gobernantes políticos, ya se veían los que dirigían. Y fueron a Jesús como tú y yo haríamos, porque la humanidad es así. Y le dijeron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? A ver si dice Samuel Ballesteros. ¿Y sabes qué hace Jesús? No vuelve a responderle sobre su necesidad que creían ellos, sino que le responde sobre la necesidad real que tenían. Dice que Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de todos ellos y dijo: os aseguro que a menos que cambiéis y os volváis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla, el que es humilde como este niño, será más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. En otro pasaje dice: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes? Mientras el equipo de alabanza sube, un corazón de reino es como el corazón de un niño. Estamos llamados a eso. ¿Cómo es el corazón de un niño? Es un corazón que escucha a su padre. Y esto tienes que anotarlo, porque es importante que empieces a hacerlo esta semana. Porque quizá ya has nacido de nuevo, pero tienes que empezar a pisar el reino y declarar el reino en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Entonces necesitas un corazón de reino. Es un corazón que escucha a su Padre. Lucas 11:28, Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. 1 Pedro 2:2, desea con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella creceréis en vuestra salvación. Debes desear escuchar a tu Padre. Un corazón de reino, un corazón de niño, es un corazón que confía en su Padre. Me encantan los niños pequeños, porque si su padre le dice: te llevo al parque, da igual que mire por la ventana, esté cayendo la tormenta perfecta, granizos como puños, rayos, él se prepara para ir al parque, porque confía en su Padre. No falles a tus hijos, por favor. Es muy importante, papás. En Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Jeremías 17:7-8, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Tengamos un corazón de reino. Confiemos siempre en nuestro Padre. Un corazón de reino, un corazón de niño es un corazón que imita lo que ve hacer a su Padre. Y Jesús fue el ejemplo
Respondió entonces Jesús, Juan 5:19, le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Un corazón de reino, un corazón de niño es un corazón que pide a su Padre. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Un corazón de reino es un corazón que pregunta y que espera respuesta. Ese es el corazón que debemos tener, iglesia. Y sabes, a veces nuestro corazón no es un corazón de niño. A veces es un corazón de adolescente. Nos quejamos por todo. Esto no te lo voy a explicar. Esto no te lo comparto. A veces es un corazón de adulto. Vamos a ver, vamos a calcular si me llega, si puedo estar sirviendo o no este día. Pero no me dan las horas porque no me va. A veces tenemos un corazón de anciano. Yo ya lo he dado todo por la iglesia. Ya no me quedan fuerzas. Ya yo estoy esperando Maranata, que llegue el Señor. ¿Sabes? Dios no nos pide un corazón que no sea otra cosa del de un niño. Y eso no tiene nada que ver con la madurez. Porque debemos ser fuertes, maduros y sabios. Pero debemos mantener nuestro corazón espiritual como el corazón de un niño. Mientras te pones de pie. ¿Sabes? La historia de Nicodemo no acaba aquí. A veces solo recordamos este encuentro con Jesús, pero un poquito más adelante, en el capítulo 7 de Juan recoge su vida. Dice que los fariseos, los compañeros de Nicodemo, eran sus compis del trabajo. Estaban rabiosos y furiosos porque Jesús no paraba de hacer lo que había venido a hacer. Traer libertad, traer salvación, traer sanidad. Y claro, les desmontaba el chiringuito de la religiosidad. Les desmontaba el chiringuito de la humanidad que quiere controlar a las personas. Y mandaron a los alguaciles para que lo apresaran y le dijeron: id y me lo traéis preso. Pero dice que los alguaciles volvieron y le dijeron: es que no podemos. Si todo lo que dice ese hombre es tan increíble, no podemos hacerlo. Y entonces Nicodemo, y esto está en Juan 7, capítulo 7, versículo 50, dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, se le quedó eso para siempre, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que le ha hecho? Es decir, escuchemos primero lo que tiene que decir ese Jesús. Y por dentro pensaría: porque a mí me ha transformado, porque en mí ha causado huella, porque yo ya no pienso igual desde que lo escuché en aquella azotea. Pero ¿sabes qué le contestaron los religiosos? ¿Eres tú también Galileo? ¿Eres tú uno de ellos? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Se hicieron sabios y lo callaron. Pero no acabó ahí. Al final del Evangelio de Juan, cuando Jesús ya ha entregado su vida y ha muerto en esa cruz, dice que José de Arimatea fue y pidió el cuerpo de Jesús. Y esto está en Juan 19, versículo 39. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, se quedó con eso para siempre. Pero te garantizo que no le importaría. Cuando la gente le dijera: ah, tú eres el que fuiste de noche, seguro que respondía: y gloria a Dios porque fui de noche, porque si no llego a ir, no hubiera cambiado todo como ha cambiado. Dice que él se acercó con Jesús, con José de Arimatea, y dice que vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas y lo dejaron en un sepulcro cerca del jardín. Es decir, públicamente se expuso, tocó el cadáver siendo impuro, se volvió impuro, lo preparó y lo metió en una tumba porque había entendido lo que Jesús quería para su vida. Y yo no sé hoy si tú estás aquí y eres como Nicodemo, estás en tu proceso. Solo te puedo decir: ten confianza y espera, porque Dios es el que trae ese milagro. O quizás estás orando por alguien y llevas años invirtiendo y exponiéndolo, pero no a tus palabras, a la palabra. Tienes que hacerlo a la palabra, al agua. Ten confianza, porque sabes, unos riegan, otros siembran, pero Dios es el que da el crecimiento. Y antes de acabar, quiero que puedas cerrar tus ojos y quiero leer unos versículos que están en 1 de Pedro 1:23 y no van a salir en la pantalla. Así que quiero declararlos sobre tu vida, porque hoy hemos sido retados a eso. Hay un nacimiento muy especial que puede suceder en tu vida, que es nacer de nuevo. Pero no se limita solo a eso y a ser salvo, sino que te abre una puerta a poder entrar a experimentar, a vivenciar el reino de los cielos en tu vida. En 1 de Pedro dice: pues habéis nacido de nuevo,
pero no a una vida que pronto se acabará. Vuestra nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se os ha predicado. Esa es la buena noticia. Jesús fue levantado en esa cruz. El propósito que Dios ya había predispuesto desde el principio de los tiempos fue cumplido. Las profecías se cumplieron. Y tú y yo hoy podemos mirar hacia esa cruz, sabiendo que vamos a la luz y nos exponemos a ella, pero no para ser juzgados y señalados, sino para ser limpiados, perdonados. Y hoy, iglesia, esto es tan importante porque nos da acceso a su reino. Le pido al equipo de alabanza que comparta con nosotros una última canción. Y te quiero pedir que puedas utilizar este tiempo de alabanza al Señor para ponerte a la luz, para decirle: Señor, así es como soy. Sé que tengo este corte, pero también sé que tú has pagado por cada uno de ellos y que puedes regenerarme y que me puedo entregar a ti hoy. Así que haz eso, ponte a cuenta con el Señor. Y antes de acabar, oraremos juntos, porque hoy empezamos a pisar de nuevo en el reino de los cielos en nuestra vida. Señor Jesús, en esta mañana lo primero que queremos es darte gracias por poder hoy haber escuchado esta historia, Señor. Gracias porque subiste a esa azotea, Señor, porque pudiste estar sentado junto a ese hombre, Señor, y porque gracias a ese testimonio, a ese encuentro, hoy podemos entender tanto de ese mensaje tan profundo y tan poderoso de amor de parte tuya. Quiero orar primero, Señor, por una iglesia que ha nacido de nuevo, Señor, por cada persona que ya ha nacido de nuevo, que te ha reconocido como su Señor y como su Salvador, que podamos clamar: venga a tu reino, venga a tu reino, hágase tu voluntad, que podamos empezar a experimentar la vida que tú nos has prometido en ese reino ya en nuestra vida, Señor, que es una vida que impacta a familiares, amigos, que podamos ser capaces de tener ese corazón, Señor, humilde como el de un niño, que sabe pedir, que sabe esperar, que sabe imitarte, Señor. Pero quiero, Señor, antes de acabar, poder orar por aquellas personas que quizá hoy por primera vez han escuchado que eres un Dios de amor, un Dios de luz, pero no un Dios que trae luz para condenar, para señalar, sino para limpiar, para transformar. Si estás en esta sala o me estás escuchando a través de las redes, y ahora mismo el Espíritu Santo, porque es Él el que está orando, habiéndote expuesto a la palabra, a este agua que he podido traer, está haciéndote sentir que estás lejos de Dios, que estás viviendo quizás demasiadas cosas que no tienen sentido, porque hay un Dios en los cielos que quiere una nueva vida para ti, que te ama tanto, que pese a cómo eres, porque conmigo lo hizo igual, siendo como era, entregó a su Hijo Jesús en una cruz. Si hoy puedes tener la fe suficiente para creer que eso también fue hecho por ti, como yo creo que fue hecho por mí, te voy a pedir que puedas, allí donde estás ahora, levantar tu mano y dejarla en alto, porque quiero orar por ti. Quiero ver manos en esta sala para poder orar específicamente por vosotros. Y esta mano es una mano que yo también levanto, que yo levanté en mi momento, porque yo reconozco, estaba lejos de Dios, estaba perdido, había tantas cosas sin sentido en mi vida, pero quise y quiero ir a la luz del amor de Dios. Y si estás con tu mano levantada, la puedes dejar en alto o la puedes bajar, porque he visto muchas en esta sala. Quiero que puedas repetir conmigo en tu corazón. No hace falta que lo hagas en voz alta. Lo puedes hacer si quieres en voz alta. Pero quiero que puedas entender y puedas repetir esta oración. Lo que vas a hacer es reconocer quién es Él, habiendo reconocido quién eres tú. Y que ese regalo de amor hoy lo aceptas. Él va a hacer que tengas un nuevo nacimiento. Vas a poder gritar: he vuelto a nacer. Y el Espíritu Santo va a llegar sobre tu vida. Y empieza esa regeneración en la que queremos acompañarte como iglesia. Así que ora conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida. Hoy reconozco que estaba alejado de ti, que había fallado en tantas cosas, pero sé
que tú me amas y que entregaste tu vida por mí. Hoy miro esa cruz y acepto ese sacrificio. Gracias porque entregaste tu vida por mí. Y gracias porque resucitaste. Y hoy me das ese regalo de poder nacer de nuevo y de tener vida eterna. Acepto tu Espíritu Santo. Lléname, Señor. Haz que pueda nacer de nuevo. Y acompáñame durante el resto de mi vida. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, En Madrid. o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo, estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.